¿Sabías que hay bebidas con 0 calorías que pueden hacerte subir de peso igual que si tomaran azúcar? No es un meme. Hay estudios en Cell, la revista científica más respetada del mundo, que dicen exactamente eso. Y no es que el endulzante tenga calorías escondidas, es que tu cuerpo aprende a ignorar la señal del dulce. Y cuando llega el azúcar de verdad, ya no sabe qué hacer con ella. Pero eso es el problema pequeño. El problema grande es cómo llegaron a tu refresco esos endulzantes, porque ninguno fue diseñado para endulzar. Los 3 que consumes todos los días fueron accidentes de laboratorio. Uno salió de investigar alquitrán de carbón, otro de un medicamento para úlceras que no funcionó. Y el tercero, porque un estudiante confundió Test-It con Taste-It y se lo metió a la boca. Y los 3 terminaron aprobados por la FDA, aunque uno pasó 16 años rechazado como neurotóxico, hasta que llegó al poder el hombre correcto. Eso es lo que vamos a investigar hoy. El marketing de los endulzantes artificiales tiene 50 años y un mensaje que nunca cambió. El mismo sabor, 0 calorías, 0 consecuencias. En los 70s, la sacarina salvó a los que no querían azúcar. En los 80s, llegó el aspartame con NutraSweet. En los 90s entró la sucralosa, Splenda, con el claim que todavía ves en los sobrecitos amarillos. Hecho de azúcar, por eso sabe a azúcar. Hoy están en más de 6,000 productos. El refresco de dieta, el yogur natural sin azúcar, el chicle, la mermelada light, el aderezo cero. Si no tiene azúcar, pero sigue sabiendo dulce, tiene uno de estos 3. Y la narrativa oficial dice, son seguros, llevan décadas en el mercado, si hubiera algo mal, ya lo sabríamos. Vamos a ver si eso es cierto, porque ninguno de estos 3 productos tiene la historia de origen que te imaginas. Accidente número 1. El carbón y las manos sucias. 1879. Konstantin Fallberg era un químico checoslovaco trabajando en el laboratorio de Ira Remsen en Johns Hopkins. Su trabajo era estudiar derivados del alquitrán de carbón, los desechos tóxicos que sobran cuando quemas carbón. Un día de 1879 pasó horas entre esos compuestos. Al terminar, llegó a cenar sin lavarse bien las manos. Se llevó el pan a la boca y notó algo raro. Sabía dulce. Demasiado dulce. Regresó al laboratorio, se puso a lamer los recipientes que había tocado ese día hasta encontrar al responsable. Una sulfonamida derivada del benceno. La llamó sacarina, 300 veces más dulce que el azúcar. Remsen y Fallberg publicaron el descubrimiento juntos, pero 4 años después, Fallberg patentó la sacarina en Alemania sin mencionar a Remsen. Se hizo rico. Remsen dijo literalmente, Fallberg es un canalla. Me da asco que pronuncien su nombre junto al mío. El primer endulzante artificial de la historia lo inventó alguien que no se lavó las manos, salido de residuos industriales. Sus palabras, no las mías. Accidente número 2. El medicamento que nadie tomó. 1965. James Schlatter era bioquímico en G.D. Searle, una farmacéutica en Chicago. Su trabajo en 1965 no era endulzar nada. Estaba desarrollando un medicamento para tratar úlceras gástricas. Un día estaba sintetizando una combinación de 2 aminoácidos. Se le cayó un papel al piso. Para levantarlo, se lamió el dedo. Estaba extremadamente dulce. Ese compuesto se convirtió en el NutraSweet, el Equal, el endulzante de la bolsita azul en cada mesa de restaurante en México. Un accidente mientras trabajaba en algo completamente distinto, que no funcionó como medicamento, dicho sea de paso. Accidente número 3. ¿Dijiste taste o dijiste test? 1976. Shashikant Fatnis era estudiante de posgrado en el Queen Elizabeth College de Londres. Trabajaba con Tate y Lyle en un nuevo compuesto. Azúcar con 3 átomos de cloro en lugar de los hidroxilos originales. Su colega le pidió que lo testeara. Él entendió, pruébalo, y se lo metió a la boca. Era 600 veces más dulce que el azúcar. Eso se convirtió en la sucralosa. Splenda, los sobrecitos amarillos. La sucralosa se vende con el claim de que está hecha de azúcar, y técnicamente es cierto. Toman una molécula de azúcar y reemplazan 3 grupos con átomos de cloro. Lo que queda ya no es azúcar, es un organoclorado. ¿Cuántos organoclorados reconoces? El DDT, el PCB, el cloroformo. La sucralosa no es ninguno de esos, pero son familia. Si esto te está siendo útil, dale like. Le ayuda a llegar a más gente que sigue comprando estos productos sin saber su historia. 3 accidentes, 3 compuestos que nadie diseñó para endulzar, y los 3 terminaron en tu cocina. Pero eso es solo la mitad de la historia.
La otra mitad explica por qué uno de ellos pasó 16 años rechazado por peligroso y hoy está en más de 6,000 productos. Y no tiene nada que ver con la ciencia. Entre 1975 y 1980, la FDA negó repetidamente la aprobación del aspartame, no por burocracia, sino porque los estudios de la propia Searle mostraban tumores cerebrales en ratas, convulsiones y daño neurológico. En 1977, la FDA hizo algo que nunca había hecho antes en su historia. Le pidió al Departamento de Justicia que abriera una investigación criminal contra Searle, por falsificación de datos de laboratorio. Era la primera vez que la FDA pedía procesar criminalmente a un fabricante de alimentos. Primera vez en toda la historia de la FDA. Ese mismo año, Searle contrató a alguien nuevo como director ejecutivo. No a un científico, a un político. Donald Rumsfeld, el mismo que después fue secretario de Defensa, el mismo de la guerra de Irak. Rumsfeld llegó a Searle con una misión clara: hacer que el aspartame se aprobara. Y su estrategia no fue científica, fue política. En 1980, mientras seguía como CEO de Searle, Rumsfeld se integró al equipo de transición de Ronald Reagan para la presidencia. Reagan ganó. El 21 de enero de 1981, un día después de la inauguración, Rumsfeld nombró a Arthur Hall Hayes Jr. como nuevo comisionado de la FDA. Hayes llegó, le dio vuelta al rechazo del panel científico y aprobó el aspartame. La investigación criminal nunca prosperó. Los estatutos de limitación vencieron mientras los abogados de Searle negociaban, sin procesamientos, sin consecuencias. En 1985, Monsanto compró GD Searle y con Searle compró el aspartame. Hoy hay aspartame en más de 6,000 productos y en 2023 la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como posiblemente cancerígeno para humanos, grupo 2B, la misma categoría que el café. No lo prohibieron, solo dijeron, puede que cause cáncer. Sigan comprando. Entonces sabemos cómo llegaron a tu refresco. La pregunta que queda es, ¿y qué le hacen a tu cuerpo semana tras semana? Si tomaste refresco de dieta esta semana creyendo que era la opción inteligente, esta parte es para ti. Porque lo que encontraron los estudios recientes no es lo que la industria te dijo que ibas a encontrar. Salieron de residuos industriales, medicamentos fallidos y un malentendido de laboratorio. Pero, ¿de verdad hacen daño? El 0 calorías es real. Tu cuerpo no los metaboliza. En ese sentido, la promesa de no engordar directamente se cumple. El problema es lo que pasa después. Cuando sientes algo dulce en la boca, tu cerebro manda señal al páncreas para que prepare insulina. No importa si es azúcar de verdad o no, basta con que la lengua registre dulzor. Los endulzantes artificiales activan esa señal. El páncreas empieza a secretar. Entonces no llega azúcar. La insulina no tiene nada que procesar. El azúcar en tu sangre baja. Tu cerebro manda señal de hambre para compensar. Tomaste 0 calorías y terminaste con más antojo que antes de tomarte el refresco. Pero eso es el efecto corto. En 2022, un estudio publicado en Cell, en humanos reales, no en ratas, mostró que el consumo de sacarina y sucralosa cambió la composición del intestino de los participantes de forma significativa. Redujo las bacterias buenas que viven en tu intestino y que regulan cómo procesas la comida. Y esa alteración empeoró la respuesta al azúcar. El cuerpo de los participantes procesaba peor la glucosa después de semanas tomando endulzantes que antes. Eso es exactamente lo contrario de lo que prometían. Tomas el refresco light para no engordar y tu intestino termina procesando peor el azúcar de las próximas comidas. No es que te maten, no es una conspiración médica. Es que la promesa de 0 consecuencias nunca fue verdad. Y si eso ya te encabrona, espera a ver qué dice la OMS sobre el aspartame en 2023. Antes de seguir, ¿tú o alguien en tu familia usa endulzantes artificiales creyendo que son la opción saludable? Déjalo en los comentarios. Quiero saber cuántos de nosotros caímos en eso. Juntemos lo que tenemos. Un accidente con alquitrán de carbón. Un accidente con un medicamento para úlceras. Un estudiante que escuchó mal una instrucción. Los 3 terminaron en el 40% de los alimentos procesados que consumes. Uno pasó 16 años rechazado como peligroso. Fue objeto de la primera investigación criminal federal contra un fabricante de alimentos en la historia de la FDA. Y se aprobó cuando el CEO de la empresa entró al equipo de transición del presidente y nombró al nuevo comisionado. En 2023, la OMS dijo que puede causar cáncer, sin prohibirlo.
Y cuando le preguntas a la FDA cómo es posible que siga aprobado, la respuesta es una categoría llamada GRAS, Generally Recognized as Safe, generalmente reconocido como seguro. Una categoría creada en 1958 que significa básicamente los expertos dicen que está bien. No necesitamos nuevos estudios. Más de 10.000 aditivos en el sistema de alimentos americano y mexicano entraron al mercado con esa etiqueta, sin estudio clínico en humanos, sin seguimiento a largo plazo. Y nadie es responsable cuando resulta que no eran tan seguros. Mándale esto a alguien que todavía cree que el refresco de dieta es la opción inteligente. No para regañarlo, para que sepa la historia completa. Marco, lo que puedes hacer mañana no cuesta nada. Si tomas refresco de dieta porque crees que es más sano que el normal, según el estudio de Cell 2022, tu respuesta al azúcar puede estar peor con el de dieta que con el normal. No por magia, por lo que les pasa a las bacterias de tu intestino cuando consumes estos endulzantes semana tras semana. Lo que funciona mejor para reducir el dulce no es reemplazarlo, es reducirlo. Agua, agua mineral, agua con limón. Tu cerebro tarda 2 semanas en recalibrar la sensación de dulzor. Solo 2 semanas. Después, el agua sabe bien. Si vas a endulzar algo, la stevia tiene el perfil más limpio de todos en estudios a largo plazo. La miel y el piloncillo, en cantidades pequeñas, son opciones que tu cuerpo lleva milenios procesando. No hay 0 consecuencias. La promesa siempre fue falsa. Lo que sí hay son opciones que tu cuerpo entiende, porque llevan miles de años en la dieta humana. Y eso no lo inventó nadie en un laboratorio de alquitrán de carbón a las 11 de la noche sin lavarse las manos. Suscríbete a Sin Etiqueta. En el próximo episodio investigamos algo que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo. Se vende como más saludable que la mantequilla desde hace 40 años. Salió de color gris antes del colorante y tiene la historia de marketing más retorcida de toda la industria alimentaria.